Muy bien, hermanos, permítame, yo leo el primer texto y después leemos Nahum 3:19. Dos textos a tener en cuenta. Jonás 4:11, y como lo vamos a ver en un momento, Jonás y Nahum están íntimamente relacionados. Jonás 4:11 dice así con respecto al pueblo de Asiria, específicamente en cabeza de su capital Nínive. Dice: ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Es las últimas líneas del libro del profeta Jonás. Ahora leamos las últimas líneas del libro del profeta Nahum 3:19, también sobre el mismo pueblo, pero más o menos 100 y algo de años después, generaciones después del anuncio de Jonás. Nahum 3:19 dice: no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Yo creo en Dios a mi manera. Muy probablemente usted ha escuchado esta expresión sobre lo que cree una persona acerca de Dios. Y creo yo, no sería extraño que muchos de los que estamos aquí hoy congregados la tuviéramos en la punta de la lengua cada vez que alguien trató de explicarnos algo sobre Dios por medio de las Escrituras. Yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera es el resumen perfecto de la falsa religión que brota del corazón del hombre caído, donde lo que se cree acerca de Dios no viene del Creador mismo, que se lo devela, se lo enseña a su criatura, sino de la criatura que determina arrogantemente cómo debe ser según su parecer el Creador. Yo creo en Dios a mi manera es finalmente el epítome, el resumen puntual de la declaración de fe del idólatra que se ha formado un Dios en su mente, tal vez no dándole forma a un trozo de madera con un buril, o haciendo una imagen de fundición o de yeso, pero sí haciendo una imagen de un Dios que no es el de las Escrituras, con el perverso instrumento de su mente corrupta, inspirado por un corazón entenebrecido. Esto es, yo creo en Dios a mi manera. Formar un Dios de acuerdo a lo que a mí me parece que Dios debiera ser, y no como Él se muestra en la palabra. Debido a la enorme distancia que hay entre Dios y la criatura, y más aún agravado, sin lugar a dudas, por el corazón y la mente humana entenebrecida por la caída en el pecado, es necesario que Dios se revele. Es necesario que Dios se devele, que Dios enseñe de sí mismo a sus criaturas, porque no tenemos la capacidad de conocer a Dios y su voluntad de manera precisa, si no es porque Él se revela de manera directa y muy precisa en su palabra, y activo de su poder y su divina eternidad en medio del lienzo de la creación que proclama la existencia de Dios, de un Dios sabio. Aún allí Dios se revela. Nosotros conocemos a Dios tan solo porque Él enseña de sí quién es Él, no por nuestras capacidades de intuir cómo es Dios. Y así lo ha hecho Él. Él ha dejado ese conocimiento de sí mismo y de su voluntad registrado en su bendita palabra. Nosotros conocemos a Dios y conocemos su voluntad para nosotros a través de su palabra.
y no por lo que nos pareciera o por lo que pudiésemos imaginar que Dios debería ser o es. Sin embargo, amados hermanos, ahora que tenemos su palabra y su Santo Espíritu y los creyentes tenemos una vida espiritual, nosotros debemos estar alerta porque no podemos caer en un error similar al del idólatra, inclinándonos y parcializándonos por aquellos atributos de Dios que vemos en su palabra, pero que nos inclinamos hacia ellos porque son los que más nos atraen, o que consideramos en nuestro parecer que son los más apropiados para asignarle a Dios, dejando a un lado, minimizando o ignorando totalmente otros que pudieran parecernos en nuestra torpeza menores, o incluso, y esto es muy doloroso decirlo para algunos, incluso indeseables para asignárselos a Dios. En los años 60 se hizo y se acuñó una frase que hoy en día las personas asumen como verdadera: decirle a cualquier parroquiano, Cristo te ama. Ni es bíblico, ni es verdad dicho a un pagano que no muestra arrepentimiento y fe. La benignidad de Dios y su amor se manifiesta sobre la humanidad, haciendo salir el sol sobre justos y sobre injustos, y haciendo llover sobre todos. Pero una relación de intimidad y de amor con Cristo solo es posible cuando alguien viene en arrepentimiento y fe delante de Él. Este es tan solo un pequeño ejemplo de cómo un atributo de Dios, el amor, es deformado y parcializado, y pasamos por alto todo lo que la Escritura afirma de Dios, y que nosotros arrogantemente podemos hacer una imagen, aún con la Escritura, un ídolo que desfigura verdaderamente quién es Dios y cómo se muestra en su palabra. Dios es sus atributos, decían los teólogos antiguos, y es en la suma de su palabra, en la totalidad de su revelación escrita, que conocemos lo que Él nos ha mostrado de sí mismo. Jesucristo mismo, la revelación perfecta de Dios, la imagen visible del Dios invisible. ¿Cómo es conocido? Es conocido por medio de su palabra. No solamente en el Nuevo Testamento, que nos habla de su obra, de su persona, sino también en el Antiguo Testamento, que nos lo anuncia y prefigura, como lo mencionábamos hace un rato, en cada una de sus páginas. Y es así como los libros de los profetas menores han enriquecido nuestro conocimiento acerca de Dios, al exponernos con claridad sus atributos sin inclinaciones parcializadas, como las que a menudo hacen muchos de los que se proclaman cristianos hoy. Los profetas menores nos han mostrado, por un lado, su carácter santo y justo, que condena la maldad del hombre y su rebeldía ante él, pero también su gracia, misericordia y gran paciencia con aquellos que tan solo por su gracia humillados le buscan con un corazón sincero. Los profetas menores nos han mostrado, por un lado, también su soberanía, al usar aún la propia maldad del hombre, como usó al pueblo de Asiria, para traer juicio sobre los que se lo merecen. Pero a la vez, y como lo vamos a ver en esta mañana, también muestra su justicia al reprender y castigar a esos instrumentos mismos de su juicio. ¿Por qué? Porque son responsables por su gran maldad, por su ambición, por su sevicia con las que obraron, y de la cual ellos, y no hay duda de ello, Dios los hace responsables. Así es como los profetas menores y el Antiguo Testamento y la imagen que debe ir creciendo en nosotros y perfeccionándonos acerca de qué es Dios, nos han aportado, mostrándonos atributos sin una inclinación parcializada a lo que nosotros a veces en nuestras torpezas pudiésemos hacer de quién es Dios, por lo que a nosotros nos pareciera ser aún respaldados en algunos textos de las Escrituras.
El libro del profeta Nahum especialmente nos enriquece en este sentido de mostrarnos los atributos de Dios sin inclinaciones parcializadas, lo cual, como lo vamos a ver, se suma al anuncio en todo el Antiguo Testamento de la necesidad de un Salvador. ¿Por qué? Porque, y mira este aspecto de lo que hemos estado viendo en los profetas menores. Si Dios libremente ha decidido salvar un remanente, manifestando su gracia, paciencia y misericordia a hombres caídos que no lo merecen, por su carácter justo, alguien debe pagar la culpa del pecado por ellos. Es así como el evangelio es anunciado en los profetas menores. La predicación anterior decíamos juicio, 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 más juicio. El evangelio también debe anunciar el estado deplorable en el que se encuentra el hombre, para que realmente vea por la acción del Espíritu Santo su necesidad de salvación. Y si no, responderán como responden los hombres: ¿juicio de qué? ¿Salvo de qué? Yo no mato, yo no robo, yo no adultero. Tan solo en los primeros versículos de Nahum ya vemos esa exposición de sus atributos y estas características de la naturaleza de Dios que hemos mencionado. Nahum capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice: profecía sobre ¿quién? Nínive. Ya sabemos que el mensaje es para Siria. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira, grande en poder, no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Tan solo en las primeras líneas. Un Dios justo, un Dios airado por el pecado del hombre, un Dios que tiene su enojo para sus enemigos, pero también y a la vez y en las mismas líneas, tardo para la ira y grande en poder y misericordia, pero que como advertencia dice que no tendrá por inocente al culpable. Es inevitable recordar aquella vez que Moisés, ya habiéndole anunciado Dios que debe dejar el Sinaí para internarse en el desierto, le pide a Dios que le muestre su gloria, que si no va con él no va a dar un solo paso. Y Dios le dice que no podrá verle a él, que le ocultará en una peña mientras él pasa. Y cuando pasa Dios, se proclama en la voz de Dios: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Este inicio del libro del profeta Nahum es la introducción del anuncio del juicio que Dios traerá sobre los asirios, que en su ambición han venido arrasando toda la zona. Como lo vimos anunciado en aquellos profetas que fueron mandados al reino del norte, de que vendría juicio por su gran maldad, por haber torcido la adoración, por su injusticia social, por su rebelión contra Dios a través de un instrumento, los mismos asirios. Dios aquí anuncia que esos asirios por su gran maldad van a ser destruidos. El mismo reino del norte, Israel, aquí cuando el profeta Nahum trae su mensaje, acababa
de ser destruido a manos de los asirios. Pero es bien significativo que aunque el libro de Nahum, como lo leímos en las primeras líneas, anuncia el juicio que Dios traerá sobre los asirios, a la vez recuerda el juicio que Dios trajo por medio de ellos sobre la Israel rebelde y contumaz, sobre el reino del norte. Miren cómo Nahum no solamente anuncia destrucción sobre Asiria por su gran maldad, sino que Nahum también cita la consumación del juicio que una y otra vez advirtió que traería sobre Israel, el reino del norte, si no cambiaban de camino, si no se volvían al Señor. Nahum capítulo 1, versículo 4 al 6. Mira cómo cita la consumación de ese juicio sobre Israel, aún en el anuncio sobre la destrucción del pueblo pagano de Asiria. Él amenaza al mar, hablando de Dios, lo hace secar, agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Tal vez usted diga, ¿y en dónde se está anunciando aquí el juicio que Dios trajo sobre Israel? Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruido. Todos estos sitios y aspectos propios que identifican al reino del norte. Basán, recuerdan también cuando dijo, ustedes vacas de Basán. El Carmelo, el monte del cual ellos estaban orgullosos. La flor del Líbano fue destruida. Ahora, ¿por qué es significativo la mención del juicio tanto para aquellos que usó como instrumento de su castigo los asirios y a la vez la mención del juicio a su pueblo rebelde? Porque aún Dios, en su control providencial, soberanamente usó al malvado para llevar a cabo sus propósitos. El hombre es responsable por sus actos ante Dios. Dios no hizo que los buenos asirios se volvieran sanguinarios y ambiciosos. Dios usó como el gobernador del universo a ese pueblo malvado con las características propias que tenía esa causa secundaria para sus propósitos. Sí, Dios está en control de cada cosa que sucede en su creación, pero sus criaturas morales son responsables por el mal que hacen sin que Dios los coaccione para hacerlo. Imposible conciliar esas dos cosas. Pero de ambas cosas da testimonio las Escrituras. Sí, Dios usó a los asirios en su maldad, en su sevicia, en su ambición, como juicio a su pueblo. Pero los responsables son los asirios, y por su gran maldad serán juzgados por Dios. ¿Cómo es posible que Dios tenga el control providencial aún de un instrumento de su juicio y a la vez hacerlos responsables? Porque Dios no hizo que ellos obraran contrario a lo que ellos eran, sino que usó las características propias de este pueblo pagano y maldadoso y ambicioso, pero aún así con el pleno control para traer juicio por aquellos que se proclamaban su pueblo, pero que al romper el pacto claramente mostraban que no lo era. Ahora, no ha sido arbitraria la lectura que hicimos al principio de las últimas palabras que encontramos en Nahum y en el libro del profeta Jonás, que ya expusimos en esta serie de sermones. No ha sido arbitraria porque ambos libros hablan sobre el mismo pueblo. ¿Cuál? Asiria. Pero también vemos que el mensaje primariamente era para aquellos que se proclamaban su pueblo.
De tal manera que muchos exégetas ven el libro de Nahum como una secuela del libro de Jonás. Vemos en esta secuela de los dos libros un contraste enorme en cuanto a quiénes son el objeto del juicio de Dios y quién es el de su misericordia y gracia. Volvamos a Siria. En Jonás, con respecto a Siria, en Jonás, ¿qué vemos nosotros? ¿Cuál es el mensaje del libro? Vemos en los asirios, en Nínive, una generación que se arrepiente, se humilla ante la advertencia de ¿cuántos profetas? Uno. ¿Por cuánto tiempo? Muy poquito. Y además de eso, haciendo su trabajo a regañadientes. En un muy breve periodo de tiempo, ese pueblo pagano se arrepiente. Y también vemos en Jonás, no con respecto a Siria, sino con el respecto al pueblo del norte, que el arrepentimiento de ellos es una crítica directa al reino de Israel. Que a pesar de cuántos profetas múltiples que fueron enviados haciendo un anuncio de arrepentimiento y volverse al Señor, ¿durante cuánto tiempo? Un tiempo prolongado. Centenas incluso de años podríamos decir, en el que el Señor en su paciencia advirtió sobre su juicio, y aún así, múltiples profetas por un largo tiempo continuaron endurecidos en su maldad. Eso vemos en Jonás con respecto a Siria, arrepentimiento, y con respecto a Israel, dureza de corazón. ¿Y qué vemos en Nahum? En Nahum, en cambio, vemos anunciado el juicio que Dios traerá a esa misma nación, a Siria, la que se arrepintió, pero 100 años después. Esa generación pasó. Se habían vuelto enconadamente a su maldad. Serían destruidos por la maldad que se hizo manifiesta cuando destruyeron el reino del norte y cuando arrasaron toda la zona. Pero ese anuncio de destrucción sobre Asiria finalmente también es un anuncio distinto al que se dio allá en Jonás, que era una cachetada a Israel cuando un pueblo pagano se convirtió en poco tiempo con la predicación de un solo hombre. En este caso es un mensaje de consuelo al reino del sur, al reino de Judá, quien ahora se veía asediada y saqueada continuamente por los asirios, con la viva imagen en su mente de la destrucción de sus hermanos del norte. Esa bondad y misericordia del Señor que es anunciada a esta Judá atribulada, que busca al Señor y se humilla ante Él frente al asedio de sus enemigos, es registrada en el versículo 7 de Nahum 1. Dice: Jehová es, ¿qué? Bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Senaquerí, el rey de Asiria, invadió el reino del sur. Tomó sus ciudades fortificadas. Algunos calculan que más de 41 ciudades de todo el reino del sur. Deportó a más de 200,000 personas y llegó a la puerta de Jerusalén. Ahí está entonces Jerusalén, con un enemigo a su puerta, acabando de destruir a sus hermanos en el norte. Y el mensaje del profeta Nahum que dice: Dios traerá juicio sobre sus enemigos y va a derramar misericordia sobre su pueblo Judá. Es un contraste, es una secuela, pero que finalmente nos habla de esos atributos excelsos de Dios, donde se manifiesta su justo juicio, su enojo y su ira a causa de la maldad del hombre, pero que cuando soberanamente Él y en su voluntad lo determina
también trae gracia y misericordia a quien a Él le place. Pero se han cambiado los papeles. Ya no es una Nínive pagana que se arrepiente en breve tiempo y un Israel que se endurece a lo largo del tiempo y múltiples mensajes. Ahora es un juicio sobre el objeto, sobre el instrumento de su juicio, y misericordia a un pueblo que se ve rodeado frente a todo lo que ha pasado a su alrededor y no se lo esperaba. La narración de todos estos hechos los encontramos en el segundo libro de Reyes. Vayamos hasta allá, por favor, al versículo 18, al capítulo 18, sin perder el texto de estudio. Toda esta narración de estos hechos, y si usted lo puede leer en su casa, los encontramos en segundo libro de Reyes, capítulo 18 y 19. Ahora, busque el capítulo 18, pero cuando tenga la oportunidad lea el 18 y el 19 y verá la historia que allí se narra. Es una historia impresionante cuando uno la lee. Allí van a ver ustedes la prepotencia con la que vienen los asirios, la jactancia en su poder y aún la blasfemia con la que se refieren a Dios, embriagados de sus triunfos sobre las naciones que han subyugado. Todo esto que se describe allí no dejan duda de que el juicio que Nahum está anunciando de destrucción sobre Asiria es más que merecido de parte de Dios, aunque a Dios le haya placido usarlos como instrumentos suyos de sus propósitos, siendo ellos responsables. Leamos tan solo unos apartes de esta arrogancia de los asirios. Segundo de Reyes 18, del 28 al 30. Entonces el Rabsacés era el jefe de los coperos. Era un título asirio. Entonces el Rabsacés se puso en pie, estaba frente a la muralla de Jerusalén, y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías. Ezequías era rey de Judá, del linaje de David. Ya había estado haciendo unos cambios importantes con respecto a la idolatría allá dentro del pueblo. No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo: ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Vayamos hasta el versículo 35. ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló, no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Ahora, así se presentan los asirios frente a Jerusalén. ¿Cuál fue la actitud, la respuesta de Judá encabezados por su rey Ezequías? ¿Cómo respondieron ellos? Respondieron igual que el reino del norte en la proclamación de Jonás y en su crítica hacia ellos. No, Judá en cabeza de Ezequías respondió con humillación, respondió con clamor y ruego ante Dios, suplicantes por su misericordia y clamando por su salvación de mano de los asirios. El rey Ezequías busca al profeta Isaías, al hombre de Dios, para que le informen lo que se ha venido sobre el pueblo del pacto, y después clama a Dios así. Segunda de Reyes 19, 14 al 19. Mira estas palabras. Y yo quiero que no pierdas de vista lo siguiente. Alguien dirá: ¿y cómo más iba a responder si es que ya tenía a los enemigos en la puerta? Lo mismo pasó con Israel en el norte. Y se endurecieron. Y la advertencia les había sido dada una y otra vez por largo periodo de tiempo. ¿Y cuál era el anuncio de sus profetas? Los mismos que de los falsos maestros del día de hoy: paz, 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 paz. ¿No está Jehová entre nosotros? No pasará nada.
Y seguían en el testimonio de sus propias maldades, su rapiña, su adoración falsa. No fueron las circunstancias como lo vamos a ver. Estaban allí presentes al igual que en el norte, pero ¿cómo responde aquí el pueblo y Ezequías? Versículo 14 de Segunda de Reyes 19. Tomó Ezequías las cartas con las que se amenazaba al pueblo, de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, ¿qué hizo? Subió a la casa de Jehová. Las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo, la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Qué enorme contraste, qué gran diferencia. El mensaje, el mismo. Los pecados, los mismos. Ya hemos visto la universalidad del pecado del hombre. Los pueblos paganos sin la ley, pero quedándose sin excusa con la ley escrita en sus corazones. Y el pueblo de Dios, porque teniendo la ley, aún así violándola. Ya hemos visto el mensaje de los profetas: arrepentimiento y humillación y volverse a Dios. Unos vemos cómo respondieron y vino el juicio. Y otros, en esta ocasión, les vemos con una actitud totalmente distinta. Dios, a través del profeta Isaías, le dice a Ezequías que su oración ha sido contestada, que le iba a salvar en su misericordia y por amor de su nombre de sus enemigos. Y esa misma noche el ángel de Jehová aniquiló a casi 200,000 hombres. El rey, en toda su prepotencia, huyó a Nínive, y mientras adoraba a su falso dios Nimrod, fue acuchillado por sus propios hijos. Ahora, la destrucción de este pueblo malvado fue profetizada por Nahum en los 3 capítulos que tiene Nahum, con vívidos detalles que fueron cumplidos al pie de la letra. Y solamente vamos a leer una porción para que nosotros veamos el anuncio del juicio de Dios sobre aquellos que en algún momento fueron instrumento, pero que sin embargo son juzgados por la gran maldad en la que actuaron. Nahum capítulo 1, versículo 8 en adelante, dice: mas con inundación, hablando de Nínive, con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Ahora esto es tremendo, porque ¿sabes cuál fue la manera en que los babilonios derrotaron y tomaron Nínive? Desviaron un río, y el río entró por la mitad de la ciudad, tumbando las murallas. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos la defensa, y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Y hablando con respecto a Judá y Jerusalén, bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyuntas. Mas acerca de ti, hablando de Asiria, mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición, allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil.
¿Y qué con nosotros? ¿Y qué esta historia del Antiguo Testamento? Nosotros hemos procurado exponer estos libros de los profetas menores como lo que son: un mensaje evangélico desde el Antiguo Testamento, buenas nuevas de salvación desde ese tiempo, anunciadas aún al día de hoy, con un llamado al arrepentimiento, con un llamado a la humillación a todos aquellos que al escuchar responden a esta mano misericordiosa de Dios tendida en Cristo Jesús para la humanidad pecadora y en maldad. Pero aunque creemos firmemente, como lo anuncian aquí, y hemos procurado hacerlo ver, que cada hombre es responsable sobre la respuesta que dé a este mensaje de salvación y de juicio por un lado, también entendemos por la palabra de Dios, y no lo vamos a ocultar porque es un atributo excelso de Dios, que quien responde es porque Dios soberanamente, en misericordia y gracia, ha obrado renovando ese corazón, porque de otra manera no respondería. ¿Por qué respondieron los asirios en el tiempo de Jonás? ¿Por qué se arrepintieron? En celicio, en humillación, en ayuno, hasta los animales. ¿Por qué? ¿Por buenos? No, sino porque a Dios le plació obrar aún en estos paganos lejanos del pacto como un anuncio de la inclusión de hombres de toda nación en Cristo Jesús, y para mostrar algo que muchos cuando lo escuchan no lo quieren aceptar, pero que está en las Escrituras: que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y que endurece a quien quiere endurecer. Y entendemos claramente que si endurece no es porque haga más malo al hombre de lo que es, sino porque no obra sobre ellos, cambiando la condición que ya tienen. Eso fue lo que hizo sobre los asirios. Providencialmente los usó porque eran malos para traer juicio. ¿Y por qué respondieron ante el mensaje de Jonás? No podían. Era contrario a su naturaleza. Pero a Dios le plació, aún como testimonio a su pueblo, traer el regalo de abrir sus ojos ante la advertencia y venir a Dios en humillación y arrepentimiento. ¿Y qué nos deja a nosotros esto hoy? Que si tú estás aquí humillado delante de Dios, ¿de quién es la gloria? La gloria es de Dios. Tú no fuiste mejor. Tú no fuiste mejor ni los asirios, ni fuiste mejor que Israel, ni fuiste mejor que Judá, porque Judá tampoco fue mejor ni que los asirios ni que Israel. Fue la obra de Dios misericordiosa. Y si alguien arrogante se para aquí y dice, pues entonces Dios es responsable de que yo no venga a Él, entonces que vea en el juicio a Israel y en el juicio a los asirios y en el juicio que más adelante vendrá sobre los suyos, la responsabilidad humana de sus actos. Son cosas que no podemos conciliar en nuestra mente, pero son verdades que indudablemente la palabra del Señor proclama. ¿Por qué Dios trajo destrucción después a Asiria? Si fueron instrumentos de su juicio, ¿no fue Dios el que lo hizo atacar a sus vecinos según sus soberanos propósitos? Dios está al control de todo, pero los asirios, en armonía con su gran maldad, actuaron como actuaron y son responsables delante de Dios por su maldad. ¿Por qué se humilló Judá en esta oportunidad, a diferencia de Israel? ¿Eran mejores que los del reino del norte? No.
sino porque por amor de su nombre, en honor a su pacto, en la promesa hecha a David de un reino inconmovible que no sería quitado, obró en esos duros corazones para que ellos voluntariamente y ante el anuncio de juicio corrieran a él arrepentidos en cabeza de su rey. Tendieron las amenazas en el templo de Dios: Señor, líbranos, ten misericordia, sálvanos, Dios. Somos tu pueblo. Nosotros no vamos a ocultar estos atributos excelsos de Dios. Tampoco vamos a pretender explicarlos a detalle, cosas que son misterio para nosotros. Pero no vamos a caer en la tentación de formar un ídolo, borrando unos atributos y exaltando otros, porque hay ciertos atributos de Dios y características de su naturaleza que no nos cuadran jamás. Que nos libre Dios de caer en una idolatría de quienes que se profesan cristianos. No, hermanos. Dios es soberano, la salvación viene de Dios, ningún hombre lo merece y Él la da a quien la quiere dar. Y sin embargo, el hombre es responsable por sus actos delante de Dios. Hoy hay aquí una vasija proclamando una vez más el evangelio: ven a Cristo, mira tu vida, mira ese gran vacío. No eres tú. No son los títulos, no es el dinero, no es tu hermosura, no es tu poder. No son los problemas temporales, son los problemas eternos. Sabes que estás en deuda con Dios por tu pecado. Ven a Cristo, ven a Él. Si a Dios le place, abrirá tu corazón, pero jamás te podrás presentar delante de Él con la excusa: pues tú no me escogiste y no obraste en mí. Porque como dice Juan 3:16 en adelante: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero está en la condenación, que la luz vino al mundo y los suyos le rechazaron, porque prefieren más las tinieblas, y el evangelio expone sus maldades. Si hoy tú te sientes aludido, es porque estás siendo expuesto por la luz de Dios. Si ves tu condición pecaminosa, es por la obra del Espíritu Santo. Corre a Cristo. Dios está obrando en tu vida, anunciado aún desde el Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento, expresado en todos sus atributos excelsos, es inmutable, no cambia. En el mensaje del Evangelio en Cristo Jesús vemos este anuncio. Las buenas nuevas de esta salvación misericordiosa de Dios son presentadas con algo que yo estoy seguro que a usted le va a sonar. Que haya salvación de parte de Dios. Son presentadas de una manera que a muchos les va a sonar como en alguna parte las he escuchado: el anuncio de paz traído por un mensajero. Nahum 1:15. He aquí, sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo, haciendo referencia a Asiria. Son casi las mismas palabras que también Isaías proclama anunciando el regreso del pueblo de la cautividad futura en Babilonia. Mira cómo lo dice Isaías: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que ante la amenaza de un juicio, del que sabiéndose deudor, escucha a aquel que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz,
del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Has escuchado estas palabras? Las mismas palabras son citadas por el apóstol Pablo para el mensaje de salvación que proclamamos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buena nueva. El juicio de Dios que se viene sobre todo hombre por su pecado y rebelión contra Él, solo puede ser evitado no huyendo de Dios, sino huyendo hacia Él, con humildad, con arrepentimiento y confianza ante las buenas noticias de salvación. Esto es lo que se proclama hoy aún desde el Antiguo Testamento. Si tú tiempo atrás has venido a Cristo, que el Evangelio te refresque, la gracia del Señor. No has sido tú, no has sido mejor. La Biblia te describe en aquel tiempo como hijo de ira, como muerto en delitos y pecados. Tú eres responsable ante Dios. ¿Qué hiciste el día que por la gracia de Dios y en su providencia alguien, o en una iglesia, o en una lectura, corriste a Cristo? Viniste a Él. ¿Por qué viniste a Él? ¿Viniste voluntariamente? Sí, sin lugar a dudas. Pero viniste porque el Señor le plació derramar su gracia y misericordia transformando su corazón, como lo hizo aún con los duros asirios en el tiempo de Jonás, y como lo hizo con un pueblo contumaz que se proclamaba su pueblo en el tiempo de Nahum, Judá. Pero nadie podrá evadir el juicio de Dios. O estarás amparado por aquel que es el pararrayos de la ira de Dios, Cristo mismo, que viene sobre el hombre por su impiedad, o lo recibirás directamente por la eternidad en una condenación sin Dios. Este es nuestro santo Dios, no como lo imagina la mente perversa del hombre, que calmando sus conciencias se ha formado un ídolo que les entiende en su pecado, que lo pasa por alto como un viejito bonachón y permisivo que alcahueta se hace el de la vista gorda de los desmanes de sus muchachos y su rebelión contra Él. El Dios que aún las personas caminando como están, aún contrarios de lo que la palabra del Señor dice, desde aquí le claman los falsos profetas: callará de amor sobre ti. Está tan enamorado de ti, está tan embelesado de ti. No importa lo que hagas. Un mensaje de arrepentimiento, de humillación, de juicio, de condena en el día de hoy. Eso no es políticamente aceptable, eso no es muy bien recibido, pero es el mensaje del Evangelio. Junto al estado del hombre, el único camino de salvación: ven a Cristo. Ven a Cristo. Él vivió la vida que tú no puedes, y Él pagó el pecado que algunos pagarán eternamente en el infierno. Confía en Él, ven a Él. Congrégate en una iglesia local. Recibe todas las bendiciones que Dios ha dejado establecidas para ti, para tu crecimiento.
Para que tu vida espiritual crezca, no las descuides, no dejes de congregarte, de leer la palabra. Busca un tiempo de edificación, únete a tus hermanos, ora y clámale al Señor, adórale con todo tu corazón. Si tú fuiste de los que hoy estuvieron así, frente a los himnos porque les sonaron antiguos y vejestorios, sacúdete, que la alabanza no es para que te guste a ti. Si vienes de vez en cuando a la iglesia, si todavía sacas tus buenas obras y tus méritos, corre a Cristo. No te engañes más. Un pueblo que se proclamaba suyo no lo era, y vino sobre él destrucción. Pero si tú hoy vuelves tu corazón a Dios, es porque la gracia de nuestro Dios, de aquel que se proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y alguien preguntará allí, y con esto termino: y si no tendrá por inocente al malvado, ¿cómo huiremos en el día de la ira corriendo a él? A su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios y hombre recibió sobre sí todo el castigo de nuestra iniquidad, a aquellos que de corazón contrito y humillado Él no despreciará. El nombre del profeta Nahum significa compasión. Tal vez hoy ha resonado juicio, pero si te ha conmovido, hoy hay compasión para ti también. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor.